Ok. Les tengo una buena y mala noticia. Hoy nos tenemos que ir 20 minutos antes. No celebres, Daniela. Ay, sí. Debe ser triste. No es cierto. Porque otra vez me pusieron una junta que no quería que me pusiera. Lo siento. Este, entonces, pues hay que darle prisa a esto. Ya están todos los equipos, porque veo que solamente somos 16. ¿Hay algún equipo que esté completo? ¿El de Memo? A ver, vamos a ver, A, B, C, D, F, G. No, Guillermo todavía no Pero llega. primero era yo, ¿no? Número uno. Ah, sí es Y de cierto, tu las super ciencias, disertación. Es que sabes que estaba no. pensando que a lo mejor después de las exposiciones estaría más padre hacer la discusión, pero no sé Ah, si tú quieres, ok. lo podemos hacer ahorita. No, no, no. Sí, después. ¿Sí? Pero si no están los equipos completos, ¿cuál era el otro Quiero equipo? que mi equipo ya está. Yo soy también, es la lectura uno. Ok, entonces Diana, ¿tú dices que tu equipo ya está listo? No, del mío falta Guillermo. Ujú, ujú. Ah, ¿Sí me escuchó? El mío Hola. sí está completo. Sí, sí te escuchas, Diana. A ver, Dianita. A ver, déjenme. Veo la lista. Ok. ¿Qué pasó, Dani? Yo, el micrófono, ¿qué? Mi equipo, nosotros somos primero, según yo, la lectura uno es Joaquín y Miguel Ángel, según Ah, yo, ok. pero Sí, sí, más bien estaba por abrir esa cosa, porque no sé por qué me quedé con la idea de que era Memo, pero no. Nosotros Entonces también ya sí son estamos ustedes. completos. Nosotros Ah, somos pues, el 2. Diana, Memo y Abel somos el 2. ok. No, Y entonces bueno, más la bien, lectura 2. no, entonces más bien empezamos por el principio, la uno. Entonces, Ok, ya, ok. adelante. A ver, les explico la dinámica. La idea es que, o más bien ustedes díganme cómo lo prefieren, que expongan y entonces discutimos el artículo, o por equipo, o que expongan los dos y entonces al final lo complementamos con la exposición extra que nos va a dar Dani y ya discutimos todo. ¿Cuál prefieren? Yo digo que discutimos todo al final, ¿no? Ok, Bueno, creo va, que perfecto. sería como conveniente. Vientos. Entonces, empiecen, yo los escucho. hola, ¿proyecto yo o puedes proyectar, Joaquín? Bueno, ya, proyecto. A ver si no se me traba mi internet. Si quieres, yo proyecto, no hay problema. Ah, gracias, Joaquín. Un segundito. Ok. Un segundito. Pantalla completa. Ahí está. Ah, ¿ya lo pusiste? Ok. A ver. Y ahí está.
Ahí creo que ya se está viendo, ¿verdad? Está pero no estamos, cargando. exacto, no estamos viendo la presentación. Ajá, está Ah, cargando. Listo, ahí ok. ya está. Y está acá. Ups. O a ver si quieres lo intento yo, Joaquín. Sí. O si no puedo conectarme a la sesión desde otra compu. Ya se está Y es. viendo. Ok, a ver. Aquí empieza. Ahí está. Entonces, Miguel nos hace los honores. Sí, yo empiezo. Bueno, primero la lectura empieza aclarando que si bien el SIX varios conceptos y algoritmos se han Disculpen, desarrollado, no se ve ya- la presentación de nuevo. No, sí sí, se ve, pero sí como se que ve. ¿Sí se ve? una, una, No, no estoy viendo nada. Busca la Por favor. ventanita donde está y fíjala. Ah, caray, ah, caray. Bueno, lo resuelvo ahorita, gracias. sale. Entonces la lectura empieza diciendo que si bien los SIX se han desarrollado varios conceptos se han desarrollado en la disciplina de la geografía y la geografía ha usado en varias ocasiones el SIX para implementar sus metodologías. No, todavía antes. Todavía. Dice que no son lo mismo, dado que la geografía abarca mucho más que los SIX y que los SIX en el 90% de los casos se usa para cosas que no son geografía. La siguiente, por favor. Entonces, la lectura también aborda la definición de la geografía, que es como en términos generales, bueno, en la presentación hay dos definiciones que estaban ahí, pero en términos generales hablan como de la geografía sirve para hacer la ciencia de los fenómenos que acontecen en ciertas áreas y la diferenciación de ellas. Entonces, la combinación de todos los fenómenos en un lugar, eso estudia la geografía y luego la compara con los fenómenos que existen en determinada área. Bueno, ahí están dos definiciones que leyeron. Siguiente. La lectura abarca que la geografía ha tratado de tres conceptos fundamentales, que son el espacio, el ambiente y el lugar. En este sentido, el espacio se entiende desde una perspectiva de la geografía, que es como esta categoría donde el espacio es neutral y como lo entendemos en un sistema de coordenadas. Comparándolo con el concepto de lugar, que es donde el espacio empieza a tener significación, eh, eh, donde las interpretaciones humanas le dan significado, las emociones influyen de cómo ese lugar cómo ese espacio se va convirtiendo en un lugar. Piénsenlo no sé, en su escuela primaria, en su casa. Su casa es un lugar por el significado que tiene. Y el ambiente es en este sentido de eh, cómo, eh, cómo el contexto en el que viven van determinando justo su definición de espacio y lugar. Ahí encontré esa frase que dice que el espacio y el lugar se estructuran dialécticamente en el ambiente que uno se desarrolla. Por lo tanto, no, todavía no. Todavía. Entonces, que nuestro concepto de lugar
y espacio se estructuran en eso y que solo podemos entender nuestra definición de espacio y lugar a partir del ambiente en donde estamos. No sé si a alguien le gusta leer, pero Borges tiene un cuentito que hablaba de una cultura inventada, que él inventó, que justo su definición de espacio se entendía a través de sus emociones. Entonces, y del tiempo, o sea, no tenían la categoría espacial, sino entendían el espacio como un derivado del tiempo. Entonces, en ese sentido, en nuestra experiencia en el ambiente, de nuestro ambiente, va a hacer que quede la categoría de lugar. Siguiente, por favor. En los enfoques, bueno, la lectura abarca 3 distintas tipologías de los enfoques de la ciencia. En el primero es las ciencias empíricas, donde usualmente nuestro concepto de ciencia, como la entendemos, a partir de que se derivan de las matemáticas y buscan entender, predecir, replicar, y donde nosotros solo somos un observador neutral. Ellos buscan la objetividad, que es en este sentido que todo pasa y sin importar lo que pensemos de ellos, y en ese sentido intentan buscar leyes, que es su gran principio, usualmente a través de conceptos matemáticos y relaciones matemáticas. La siguiente. Las ciencias hermenéuticas. Eh, bueno, la hermenéutica es tradicionalmente una disciplina que se dedica a la interpretación de textos, eh, pero en un sentido de la filosofía de la ciencia se refiere justo a esta forma en que interpretamos el mundo, haciendo una analogía con la interpretación de textos, dado que el lenguaje puede ser ambiguo, la realidad puede ser ambigua. Entonces las ciencias hermenéuticas entienden que la interpretación de uno va a estar, como uno ve el mundo, está implícitamente relacionado de cómo uno se ha formado. Entonces por eso no intentan buscar leyes, ellos intentan explicar. Entienden que conciben, mal bien en la palabra que busco, conciben la realidad como constructos humanos y, y la realidad es el significado que los humanos, que los seres que habitan esa realidad le están dando. Y claramente, por lo tanto, no hay realidad sin un observador. Creo que esa es la gran diferencia entre las ciencias empíricas y, bueno, el positivismo empírico, concretamente. El siguiente, por favor. Bueno, ahí son las ciencias críticas. En este sentido, las ciencias críticas es como una combinación de los dos porque intentan buscar leyes, intentan buscar esas estructuras que no se perciben, como la lectura pone como el concepto de la ley de gravedad, y como esta ley que rige el universo, pero que no se percibe. En ese sentido, las ciencias críticas buscan esas estructuras de la realidad que, que rigen la sociedad, incluso como podría ser el capitalismo. Aquí hay un par de eh, características, que las teorías deben de ser coherentes, lo que hable de las estructuras, y también habla de que justo esas estructuras se construyen socialmente. Entonces en ese sentido ahí se parece a la hermenéutica, pero sí busca, pero justo esas estructuras le dan significado a, a lo que pasa en los fenómenos. Es como la parte de arriba hacia abajo. Entonces, en ese sentido, la lectura abarca que la teoría crítica toma 3 conceptos que son lo real, lo actual y lo empirical, bueno, lo empírico. Bueno, lo actual no es
Es que no, la traducción no es actual. Es como lo fáctico, supongo. Lo real es justo esas estructuras. The actual es lo que sería como eh, cómo esas estructuras se van planteando en la realidad, en los fenómenos, y los empíricos es propiamente los fenómenos. Eh, y entonces el capitalismo, en este caso, porque usualmente la teoría crítica es lo que intenta es entender la realidad para modificarla. Entiende que estas estructuras, al ser construidas humanamente, se pueden destruir y aportar algo a la sociedad. Entonces, en este sentido, usualmente las teorías críticas, la geografía crítica está muy relacionada al marxismo, que el marxismo no es otra cosa que, bueno, muchas cosas, pero justo es como Marx entendió estas estructuras del capital, las estructuras y estas relaciones que hay entre las personas que conviven en el capital. Y entonces a eso se dedican las ciencias críticas. Siguiente. La lectura también aborda que como investigador hay que decidir justo una forma en la que debemos de abordar eh, la realidad, dado que, o sea, no dice que una sea mejor o peor, sino que dice que son otras formas de ver el mundo, y que como un investigador debemos de decidir ciertas formas en que vamos a ver el mundo. Yo ahí, no sé, siento que a veces tiene más que ver con el objeto de estudio que realmente con la epistemología, o sea, más bien con la ontología, porque podemos tener una perspectiva y aún así dedicarnos a hacer ciencia de una cierta manera. Siguiente. Y es todo de mi parte. Ya, que tengo que desmutear mi micrófono. Entonces, bueno, ya dentro de la geografía, pues, el autor Johnston se hace en este apartado, o sea, la pregunta guía de este apartado es cómo los geógrafos abordan la geografía y por qué, ¿no? Entonces, bueno, pues encontramos dos grandes ramas en la geografía, que es la geografía física y la geografía humana. Bueno, la geografía física ha sido principalmente empírica y, bueno, se basa en una estrategia de análisis espacial, ¿no? O sea, como un enfoque de análisis espacial para llevar a cabo sus investigaciones, ¿no? Entonces, por el lado de la geografía física no hay mucho problema, porque pues está claro que hay como una única, como un sistema filosófico único detrás de estas investigaciones, ¿no? Pero en el caso de la geografía humana, pues encontramos que tenemos la visión real, la visión actual y la visión empírica, ¿no? Entonces, pues han surgido distintas como corrientes o enfoques que han generado debate, ¿no? Han generado divisiones en la Academia de la Geografía Humana. Y bueno, Johnston lo generaliza entre dos principales corrientes, que es la del análisis espacial contra la teoría social, ¿no? Pues el análisis espacial se carga sobre todo del lado de la cuestión analítica, ¿no? Como el rigor analítico, además de, pues, ocupar técnicas o métodos matemáticos, cartográficos. Y por el otro lado, la teoría social, pues, más bien va hacia la sociología, hacia la antropología social, toda la parte de la geografía crítica, ¿no? Entonces, este es el debate principal que presenta el autor.
Dentro de estos enfoques, el autor señala que hay, o sea, que en el núcleo de estos distintos enfoques se identifican 4 metáforas, ¿no? Que son cómo se concibe el mundo desde la geografía. Entonces, estas metáforas van a proveer una forma de aproximarse a lo desconocido a partir de lo que sí es conocido, ¿no? Entonces encontramos 4 metáforas raíz, que es concebir el mundo como un mosaico de formas. Esa es la primera. Y aquí, pues, básicamente se asocia el reconocimiento de formas y patrones. Entonces, va a identificar similaridades y diferencias entre las personas y entre los lugares, ¿no? Y bueno, en esta primera concepción o metáfora, se busca o se da prioridad al dónde están las cosas que al por qué son así las cosas, ¿no? La segunda metáfora, pues, es el mundo, ver el mundo como un sistema mecánico. Bueno, en este caso, pues se hace énfasis en los mecanismos que proveen una base para comprender el estudio de las formas, ¿no? Y aquí, sobre todo, pues, se promueve el estudio del orden y la racionalidad, ¿no? Además de que es muy importante, pues, tener certeza, ¿no? De lo que se está haciendo. La tercera metáfora raíz que se indica en el texto es el mundo como un todo orgánico, que, bueno, básicamente se asocia a las interrelaciones entre la sociedad y la naturaleza, ¿no? Utiliza analogías orgánicas y, bueno, esto es importante para identificar sobre todo regiones o unidades territoriales, ¿no? En los que se dan las interacciones sociales. Es decir, estas interacciones sociales van formando distintas áreas. Y finalmente la cuarta metáfora raíz es el mundo como una arena de eventos. Y aquí, bueno, se interesa sobre todo en los acontecimientos en cuanto a su complejidad. Y bueno, busca, en vez de encajar o encasillar a los fenómenos en un esquema ya a priori, pues busca la comprensión holística de estos eventos, ¿no? Y bueno, de estas metáforas, como van variando ya dentro de la aplicación como tal en la geografía, pues se van generando, debido a estas variaciones, se van generando distintos roles dentro de la ciencia geográfica para con la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, aquí surgen 4 roles, les llama el autor roles o significado vocacional. Que bueno, son estos 4 que están al centro, poesis, paideia, logos y ergon. Y bueno, estos los define, por ejemplo, poesis es o sea, invita a la curiosidad acerca de las relaciones entre individuos, ¿no? Individuos, sociedad y naturaleza, perdón. Luego la paideia más bien promueve la autoeducación a través de prácticas reflexivas sobre la vida y el paisaje. Por su parte, logos va a hacer énfasis en la búsqueda del orden y la generalización a través del rigor analítico. Y ergon, por su parte, involucra un enfoque de un comportamiento adecuado frente a problemas socioambientales contemporáneos, ¿no? Entonces, las primeras 2, poesis y paideia, se asocian más bien con la metáfora orgánica y la metáfora de arena de eventos. Por su parte, logos y ergon se asocian más bien con la metáfora de el mosaico de formas y el sistema mecánico, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la geografía se ha discutido mucho la validez de estas metáforas y bueno, siempre de estos debates, pues va habiendo una evolución, se va buscando, ¿no? ¿Qué es cuál de estas metáforas y estos roles se debe de adoptar y seguir, ¿no? Y bueno, aquí es donde entran los SIG, porque debido a los SIG, esta evolución ha ocurrido principalmente dentro de la visión de la ciencia espacial, ¿no? Y se ha adoptado sobre todo la metáfora mecanicista y la del mosaico de formas, ¿no? Entonces, básicamente, esto o sea, también se está usando o sea, las metáforas de mosaico y sistema mecánico y los roles de logos y ergon.
Y ya el SIG y la geografía como ciencia espacial, pues se menciona que el proceso de la geografía como ciencia espacial, pues está muy relacionado a los avances técnicos, ¿no? El manejo de datos, ¿no? Como recolección, la visualización y el análisis de datos espaciales. Y bueno, las mayores capacidades computacionales han habilitado la realización de distintos estudios o análisis que antes pues simplemente no era, o sea, era técnicamente imposible realizarlos, ¿no? Entonces, esto, bueno, ha incrementado la eficiencia de la investigación y ha proporcionado nuevas formas para conducir las investigaciones originales dentro de la geografía humana y dentro de la geografía física. El autor menciona que o sea, actualmente vivimos en un estado de tecnologías de información. Esto se ha logrado a partir de la combinación de la computación paralela, la inteligencia artificial y lo que él llama la revolución SIG. Y bueno, este estado de tecnología de información se caracteriza por una informatización generalizada, ¿no? O sea, todos los sistemas de gestión son informáticos y bueno, y de estos sistemas pues dependen las sociedades, ¿no? Y aquí es donde surge la geografía computacional, que pues es suficientemente amplia y flexible para abarcar casi todas las áreas de la geografía humana y la geografía física, ¿no? Entonces, pues el autor menciona que todavía hay trabajo por recorrer porque, o sea, camino por recorrer porque muchos geógrafos humanos como que siguen rechazando esta parte del SIG, ¿no? Aunque se ha demostrado que ya tiene aplicaciones dentro de esta rama, ¿no? Y bueno, por mi parte sería todo. Y justo lo que menciona Joaquín, que existe esa pelea constante. Sí, ahí sale en Psique Teoría Social. Solo déjame apago mi Sí, micrófono. apagar tu. Sí, está bien, Joaquín. Bueno, existe todavía esa controversia y justo aquí en sí como teoría social ya es donde empieza esa polémica dentro de los mismos geógrafos, dentro de la misma de la comunidad geográfica existe esa pelea, esas barreras, bueno, son barreras que hay Ahí que. te voy a detener un momentito, Dani, Sí, para hacerles una pregunta así como general, porque creo que después se puede perder como la idea. ok, O sea, por ejemplo, ¿ustedes creen, y justo porque tocaste este tema de la frontera o como la barrera, ¿no? ajá. ¿Ustedes creen que en realidad es suficiente los aportes de la geografía computacional para diluir la barrera entre la geografía física y la humana? ¿Es suficiente? Yo digo Ajá. O es, que como desde el o, punto de vista de una geógrafa, exacto, por eso les puse a ustedes ajá, a exponer eso, pero más que nada, igual lo planteo de otra forma, ¿no? No sí, para diluir esa barrera, sino como para dar un salto. eh, Joaquín ponía en sus diapositivas que era análisis espacial versus geografía social, ¿no? Me parece, o algo así habías puesto. ¿Le puedes regresar solo para puntualizarlo bien, bien, bien? Aquí está. Es análisis espacial versus teoría social, ¿no? O sea, comenzamos desde ahí. ¿Ustedes creen que en realidad este encontronazo, así como dirían los de Televisa, ujú. debería existir? Y si en realidad la geografía computacional podría aportar a diluir esta lucha, ¿no? Así, de clases. Sí. Bueno, Los- para empezar, yo digo que Ujú. la geografía, y aquí los geógrafos no me van a dejar mentir, desde que entras a la carrera de geografía te dicen, ¿es geografía física o geografía humana? Geografía física te vas más en cuestión de materias, sismología, vulcanología, más físico, más lo que pasa en el territorio. Geografía humana, ya le están metiendo mucho geografía salud, geografía de la población, geografía un poco más a lo que está pasando en la sociedad. Sin embargo, yo considero que nunca, y esto era una pelea que tenía en mi facultad, porque no nos dejaban tomar optativas, ¿no? De que no, si ya elegiste la línea de acentuación geografía física, no puedes saltarte a la geografía humana. Y una pelea que tenía con un director era es que no puedes separar una geografía y ahorita un geógrafo también me puede contestar, no puedes separar una geografía porque
de nada sirve esos movimientos físicos que tenemos sobre la Tierra si no afecta o no tiene una correlación con lo humano, porque uno de los principios es esa relación hombre-naturaleza, ¿no? Entonces es ilógico que me vengas a decir, se separan. Entonces ya cuando mete la geografía computacional es como que, ok, ya metimos ese equilibrio, ya que puedes tener de ambas temáticas, pero desde con papel podías tener esa paz en estas ciencias, se puede decir, tanto lo físico con lo humano. No sé si alguien de mi equipo quiera comentar algo más o... Más bien, Guillermo Memito tiene Pero algo que... Memo no está Ah, en el sí. No, más bien, ahorita sí quería que participaran todos, porque por un ejemplo de lo que sí, estás sí, sí. diciendo, es como el trabajo que está haciendo Ángel, ¿no? O sea, que queremos hacer Es con Ángel, correcto, que es ¿no? O sea, justo la parte de vulnerabilidad de la sociedad. ah, Pero entonces es como para retomar, o sea, más bien regresemos a las primeras clases donde decíamos, es que no es una herramienta el SIG, nada más, no, ¿no? Porque entonces estaríamos viéndolo desde una parte, porque entonces, más bien, su utilidad sería solo para la geografía física. Y eso fue un poco el cambio de paradigma que introdujo el desarrollo de los sistemas de información geográfica, porque de hecho, igual en una de las lecturas, se veía que se le encontraron más aplicaciones para problemas sociales que para problemas físicos, ¿no? Ahora sí, Memo y luego Silvia y luego los dejamos terminar de exponer. Bueno, y luego Dani, que te quería terminar de decir algo. Ahora sí, dinos, Memo. Vamos contigo al estudio. Ay, creo que ya se fue Memo. Bueno, entonces, Silvia, en lo que regresa Memo. Sí, gracias. Bueno, yo no soy geógrafa, ¿no? Entonces igual ya hablo desde la ignorancia, pero creo que justamente eh, esta como combinación es muy visible, por ejemplo, en esta geografía de riesgo o no me acuerdo bien cómo se llama, ¿no? Pero justamente es esto de cómo impactan los desastres o la geografía eh, en las sociedades, ¿no? O sea, cómo pueden estar en un grado de vulnerabilidad, qué sé yo. Entonces, yo no sé, la verdad es que no sé si pues esta geografía computacional ayudó a unir la geografía física y la geografía humana o el análisis espacial y la teoría social, pero claro, ¿no? De que hay una relación, hay una relación. Sí. Sí, justo. Sí, sí, también ahí tienes razón, Silvia. Creo que yo cometí un error al decir que es la que diluyó y como la más importante. No, no, más bien es como un granito de arena como para diluir esta barrera, ¿no? O sea, mostrando la potencial funcionalidad que puede tener en este tipo de análisis. Yo ponía el ejemplo de Ángel porque su tesis es sobre vulnerabilidad, ¿no? De personas en un volcán. Entonces, cuando vas a la parte de gestión integral de riesgos, o sea, por ejemplo, si tú te vas a la parte de gestión integral de riesgos de volcanes, o sea, honestamente, cuando yo trabajé en eso, era súper aburrido, ¿no? O sea, me gustaba mucho porque era bastante cotorro, pero si tú dices, ¿por qué voy a estar haciendo un mapa de riesgos para gente? Pues, o sea, para el año 3400, que es para cuando seguramente puede que haga erupción, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, dices, bueno, tal vez esas cosas no están bien diseñadas porque podrías hacer la gestión de otras cosas que sí tengan que ver con el riesgo, ¿no? Como cómo gestionar mejor las construcciones en una zona sísmica. Eso sí es a corto plazo y, y tienes una pregunta de investigación que sí es pragmática, ¿no? Que sí es útil. Un poco por eso, al principio, yo ya que mucho importa el marco teórico y las preguntas de investigación, porque de ello depende que esta herramienta se convierta en un cambio, en una estructura social o en un aporte para mejorar ciertas condiciones sociales, ¿no? A ver, Dani y ya Joaquín, y seguimos con la exposición porque si no, nunca vamos a acabar. Perdón, Joaquín fue por error. Joaquín, adelante. Ah, ok, ok. Joaquín. Ok, a ver, espera. Creo que Joaquín está en un rave con música electrónica.
No lo sé, amigos, pero Que intenté entrar de la otra compu, pero hay como eco y entonces ok, ok. tuve que regresar aquí. Este, pues, o sea, es que básicamente, así muy general, la geografía humana pues busca como entender, ¿no? Analizar la relación entre las sociedades y la naturaleza. Y pues justamente creo que a través de los sistemas de información geográfica es posible estudiar este tipo de relaciones, ¿no? Es muy, o sea, es un medio muy importante para poder representar los problemas socioambientales de la sociedad. Y de hecho, justamente, este, te permite abordar una gran cantidad de variables, ¿no? Dentro que confluyen en un espacio. Entonces, yo creo que por eso sí tiene la capacidad pues, como difuminar estas líneas, ¿no? Que bueno, también qué necesidad de los geógrafos de siempre andar peleando. Podrían como lo mejor. Pero bueno, eso es lo que quería decir. Va, entonces continuamos con tu exposición, Dani, y ya si regresa, si se recupera Memito de lo que sea que le haya pasado, entonces ya volvemos con su Creo que ya aportación. había regresado Memo, pero sí, ¿Sí? continuamos. Y bueno, también el ejemplo de Ángel de Jesús, es muy amplio. La geografía de riesgo es muy amplia porque puedes hacer una geografía de riesgo sin, pero ya metiéndole el peligro, ¿no? Que ahí ya involucra no, es muy diferente el concepto de un riesgo a peligrosidad. Entonces el riesgo Exacto. como tal es como lo que está pasando en lo físico, ¿no? Y la peligrosidad, y Ángel no me va a dejar mentir, o igual estoy dejando, este, ya es esa interacción que tiene entre la población o quien está expuesto a esa vulnerabilidad. Entonces, pero regresando a la lectura, ahí fue cuando entra el caos y aunque geógrafos se peleaban y la lucha sigue, o sea, todavía hay geógrafos que se pelean, como dice Joaquín. Yo la verdad soy intermedia, yo disfruto mucho mi carrera y le meto un poco de todo y esa correlación, ¿no? Que al final de cuentas también es un principio de la ciencia. Pero en fin, en la lectura, pues nos muestra un mundo caótico, ¿no? Que existe entre la misma ciencia, se creó esas barreras, pero con la utilización de los signos, hacia dónde van, hacia lo humano o hacia lo físico. Aunque ambos, o sea, tanto lo físico como humano, pues ya era más generalizado, ya hacían más esa correlación, utilizaban diferentes medios para representarlo, diferentes formas, entonces pues era como algo muy controversial. Siguiente, por favor, Joaquín. Entonces, bueno, la lectura nos muestra cómo fue evolucionando y como que te deja esa mente para que tú digas pues tu punto de vista, ¿no? Porque nos dice que fue evolucionando porque antes los SIC eran como herramientas educativas, pero los científicos espaciales pues no era, pero lo tomaban ya más como esta toma de decisiones, o sea, lo veían como, ay, nada más es como para representar, pero esas representaciones servían como soporte para la toma de decisiones. Y bueno, fue avanzando y a través de series de datos espaciales ya fue la codificación un poco más compleja, a través de imágenes de zonas remotos, mapas, imágenes, videos, una forma de visualizar los datos, pero ambas los que traían las barreras ya los dos lo ocupaban, ¿no? Y entonces ya hacían esa combinación de textualidad hacia estos modos de representación. Y pues obviamente como en toda ciencia pues va a tener negativas, sin embargo pues esas negativas eran muy poco a comparación de todas las ventajas que tenía al utilizar los sistemas de información geográfica. Entonces lo agarré tal cual porque me gustó mucho. Entonces llegaron como a la conclusión de que las formas de representación aceptadas, rechazadas por el SIC es el nivel de empoderamiento de los grupos de usuarios para obtener las cuestiones éticas y normativas. Esto quiere decir que pues no importaba de dónde, de qué, si eras humano, físico, o si creabas, o si existías en esta barrera,
sí te iban a ayudar a enfrentar, a darte ese poder de representar lo que ya estás viendo, ¿no? Y los geógrafos son muy egocentristas, entonces decían, ya lo estamos viendo y creamos algo muy padre, ¿no? Visualmente. La siguiente, Ahí, por favor. ahí, Ah, por ejemplo, podríamos decir que los SIGs podrían ser una herramienta de apropiación del conocimiento. esa. Sí, sí, sí. Continuamos. Buena, buena de apropiación del conocimiento. Y bueno, entonces los geógrafos dijeron, pues entonces hay que crear, hay que irnos a una balanza, ¿no? Ya esta barrera no debe de existir y tenemos que tener una balanza. Entonces ya se fueron multidisciplinario y crear, bueno, se fueron al posmodernista. Y entonces aquí crearon una serie de características que beneficiaban al SIG, ya no lo veían como algo negativo, ya no lo veían como que ciertas personas o ciertos usuarios tenían el acceso. Entonces declararon diferentes conceptos, que uno fue que a través de estos pues, podíamos integrar tanto el texto como otros materiales visuales, ¿no? El principal, el potencial de utilizar los sistemas de información, reducían conflictos sociales y ambientales. Ya se dieron cuenta que no nada más era bastar, no era necesario nada más decir o describir lo que un geógrafo hacía, ¿no? Sino ya lo estás plasmando, ya lo estás viendo y gráficamente lo podían entender diferentes partes. Y obviamente, y esto dio pues unas alternativas de estrategia pues para transmitir esas experiencias o esos conocimientos, como bien lo acabas de mencionar, ¿cómo? Bueno, lo del conocimiento, la apropiación del conocimiento. Herramienta de apropiación del conocimiento. Herramienta, sí, es que no la noté bien. Y bueno, y pues a través de esto pues ya empezaron a tener como más variedad de cómo puedes representar el espacio y el tiempo y pues hasta la fecha y todavía sí sigue en conflicto, pero creo que algo que se desató ahí o quedó las cartas sobre la mesa fue que son diferentes formas de visualización y de transmitir ese conocimiento. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, pues ya te lo deja muy abierto, ¿no? A dónde quieres, a dónde quieres inclinar. Pero sin embargo, estas fueron algunas conclusiones que rescatamos y pues la ciencia espacial y la teoría social son aplicaciones asociadas, o sea, no las debemos de ver como enemigas, simplemente una se completa con la otra. Como número 2 tenemos que la técnica y los objetivos empiristas y positivistas de la ciencia espacial pues son casi similares. Y los sistemas de información geográfica han producido una revolución tecnológica, pero principalmente están produciendo una notable revolución intelectual. Ya estamos explotando más ese principio de la geografía, que es esa correlación, ¿no? Que es qué demás está pasando o verlo más allá. Y no tanto en el ambiente, sino ya metiéndole la geografía computacional, qué está atrás de esta representación. Entonces, por eso dice que es una revolución intelectual. Bueno, el tema, obviamente la geografía siempre su tema central, y me gusta mucho recalcarlo, es esas variaciones espaciales en la naturaleza y las interacciones entre el entorno, espacio y lugar. Esa relación hombre-naturaleza que siempre lo vamos a tener presente a lo largo de los años en la geografía. Y esto fue un poco ya de mi cosecha, no, igual está un poco mal, pero pues sirve como para discutir un poco. Esto no venía en la lectura, pero me dejó como esta conclusión. Y bueno, estos conceptos nos brindan un hilo conductor a los desarrollos y las apreciaciones de los nuevos campos de conocimiento que están perfilando en lo que podría denominarse como una nueva geografía aplicada. Digo que los geógrafos tienen un ego impresionante, ¿verdad? Pero pues verlo así, ¿no? No un cambio de paradigma, nunca, no más bien esa evolución de paradigma y tener centrado hacia dónde va esta geografía y como cualquier ciencia no se puede estar estancada, ¿no? O como cualquier ser vivo, pues no se puede quedar estancado, tiene que ver las formas de superarse a sí misma, ¿no? Y pues por esta parte damos concluida en esta lectura. Ok, ahí por ejemplo, ya llevaron epistemología. ¿Y Sí, quién se las dio? Solo para saber, Noelia. solo para saber si tienen un Noelia. sesgo hacia el odio al positivismo. Ah, maybe, Noelia.
Sí, o sea, es que, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí me conflictuaba muchísimo y sí estuve a 2 de darme de baja de esta clase cuando la tomé en la maestría. Así, hacer un... Porque me molestaba mucho que ellos que presentaran el positivismo como algo malo o que lo redujeran simplemente a la introducción de métodos analíticos y que entonces dejaran de lado muchas cosas que en realidad el positivismo no quería excluir, ¿no? O que, por ejemplo, te dieran como parte de la como filosofía de la ciencia o un marco conceptual solamente a Descartes, ¿no? Así que te dijeran, bueno, cuando yo lo tomé, me ofuscaba un poco que me dijeran, no, es que el método científico es el que Descartes planteó, ¿no? Cuando en realidad, por ejemplo, con esta lectura lo que vemos es que no es cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, hay otros filósofos, como a mí el que más me gusta y que creo que es el que su concepto de método científico encaja perfectamente a lo que son las ciencias de información geoespacial, es Feyerabend. Bueno, no estoy segura que se pronuncie así, pero él, por ejemplo, planteaba que es necesario un anarquismo en cuanto al proceso de generación de conocimiento ordenado. O sea, suena muy tonto, porque cuando dices, ay, chale, ¿no? Así anarquismo, pues no. O sea, y ordenado, pues menos, ¿no? Y entonces, en realidad, el concepto de fondo era que es tan variada la forma en que se conceptualiza, que va un poco de la mano de lo que decía Miguel al principio, ¿no? Es tan variada la forma en que se conceptualizan ciertas ideas que no puedes seguir una línea así como tan recta para generar conocimiento, ¿no? Y también va de la mano con lo que les explicaba al principio del ciclo este del análisis de los datos. Es que no me acuerdo, siempre se me... donde era así que recibes los datos, planteas una hipótesis, pero en realidad es un ciclo y puedes empezar en cualquier parte, ¿no? Entonces creo que esa apertura es la que le da a la geografía a través de todas sus teorías, ¿no? O sea, humanas, sociales, críticas, empíricas todas, a los sistemas de información geoespacial, ¿no? Geográfica, perdón. Entonces, esa libertad es lo bonito de hacer sí, ¿no? Y de ahí entonces surge la pregunta de si hay una frontera clara en dónde terminan los sistemas de información geoespacial y dónde comienzan otras herramientas u otras disciplinas que pueden estar apoyando a las ciencias de información geoespacial, ¿no? Se los planteo así, por ejemplo, los sistemas de información geográfica, ¿dónde terminarían y dónde empezaría, por ejemplo, la analítica geovisual, ¿no? O sea, son de apoyo, una debe determinar dónde comienza la otra, son contradictorias. Entonces de ahí que es como que ¿para qué te clavas pensando en que el positivismo es horrible cuando tienes muchas otras cosas mejores eh, como para desarrollar la teoría detrás de las ciencias de información geoespacial en vez de criticar, ¿no? Eso es como algo que es muy, muy importante, ¿no? O sea, si vas a discutir, no es para criticar, sino para integrar nuevas como formas de representar cómo se pueden desarrollar las ciencias. Entonces, creo que, no, bueno, tengo algunas preguntas que se las voy a hacer aleatoriamente que tienen que ver con la exposición, justo para ver que los que no estén, pero va a ser al final de la siguiente presentación, ¿vale? Y también como para que discutamos un poco las conclusiones finales y entonces vayamos con esta pregunta, esta bonita discusión que tuvimos sobre si es ciencia, qué es ciencia práctica y ciencia aplicada y básica para complementar todo, ¿va? Entonces, comenzamos con la exposición del siguiente equipo. Ok. Sí, se escucha cortado, me dice. No, se fue a ver, pero... Ah, no. Hola, hola, ¿sí me escuchó? Hola. Hola. Sí, sí te Miriam. escuchas. ¿Yo no me escucho? Sí, tú también te escuchas. Gracias. Ah, regresaste, Memo. Ya te escuchas, Memo, Ay, es que también. mis audífonos no funcionan. ¿No me escucho lejos? Es que estos audífonos me están muy Son unas orejas de elfo, tus Te escuchas bajito, tantito. audífonos. Pero no tengo otros audífonos. Discúlpenme. Ok, ya, tienes 10. Ay, güey.
¿Mande? Disculpen la No, gato, lo que pasa es que los escucho cortados. Hola, hola. Te escuchamos bien, pero creo que no tienes buen internet. ¿Quieres salir y volver a entrar? O si quieres, apaga tu cámara para que te escuchemos mejor. Ya, sí, ¿Ya? ya Va. la apagué. Ok, ya los escucho mejor. Bien, entonces empecemos con su Desconecté el exposición micrófono. de la comunidad de la Vas a ninja. Vamos a presentarle su mapa. Y así es como vamos a llegar a Mordor. Bueno, nosotros esperen, les vamos a exponer la lectura de Sistemas de Información Geográfica de Michael Goodchild, 2005. ¿No? Este autor inicia la lectura con una breve descripción de lo que son los SIG en la siguiente diapositiva, la cual nos dice que un sistema de información geográfica, no ha cambiado, ya, un sistema de información geográfica está diseñado para capturar, almacenar, mostrar, comunicar, transformar, analizar y archivar información georreferenciada, es decir, información vinculada a algún lugar concreto en la superficie terrestre, ¿no? Como ya lo vimos anteriormente en clase, los SIG han tenido una evolución a través del tiempo, algunos cambios. En la siguiente diapositiva podemos ver una línea del tiempo en donde podemos remontarnos a los orígenes en los años 60, en la década de los 60, cuando en 1965 empezaron a aparecer aplicaciones que estaban apoyadas por el desarrollo de algunos como elementos como periféricos especializados que se mencionan que eran como para los plotters y los digitalizadores de mapas. Y bueno, antes de esto, pues los SIG estaban diseñados simplemente para el procesamiento numérico y el almacenamiento de datos, ¿no? Entonces, por estas fechas también se menciona que había algunas dificultades que tenía específicamente en el caso del inventario de tierras de Canadá sobre el proceso de datos cartográficos, como tenían que capturar y analizar un gran número de mapas para documentar los recursos terrestres, pues tenían que evolucionar, ¿no? Estas necesidades dieron paso a esta pregunta de que si los mapas se convirtieran en un formato digital, este proceso, los procesos que tenían que realizar, que Ay, almacenara y procesara perdón, pues, estos grandes volúmenes de datos. perdón. ¿Se me Sí, cortó solo a mí o te estabas escuchando corta en general? Se cortó poquito al final. Se cortó un poquito, sí. Ah, entonces puedes como al regresar. final a donde... Los últimos 20 Es- segundos. la pregunta, ¿escucharon la pregunta de si los mapas se convirtieran en formato digital? Sí, bueno, yo sí. Sí. Ok. Bueno, entonces, si existiera como esta conversión de los datos, esto facilitaría estas mediciones y procesos. Bueno, era como la pregunta, ¿no? La cuestión que tenían y a la que se iba a responder. Eh, para esta necesidad, entonces el gobierno canadiense encargó a Roger Tomlinson la creación de un inventario gestionable de los recursos, ¿no? Por lo que creó un diseño de computación automatizada para almacenar y procesar pues este volumen de datos, lo que permitió pues gestionar como las parcelas nacionales y, y bueno, también dio el nombre de SIG, ¿no? Fue el CSIG. Posteriormente, en la década de los 80, se menciona que con la aparición de los SIGs comerciales, ofrecían ya varias ventajas, ¿no? De tareas que anteriormente eran complicadas y tediosas en los mapas físicos, bueno, ahora pues ya se volvía una herramienta para mediciones de áreas, transformaciones de datos, análisis y algunos análisis como, bueno, que
a lo que ahora se le llama análisis espacial, que fueran más factibles, rápidos y precisos. Y además, pues tuvieron capacidades de almacenamiento y representación de los datos como más visual. Y, por ejemplo, en este mapa que tenemos aquí, del lado inferior izquierdo, tenemos un mapa que ilustra la ubicación de plantas contaminadas, que son los puntos, y la renta media en Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles, y se observa que hay una relación entre la contaminación y los bajos ingresos. Entonces, bueno, todas estas cuestiones permitieron que durante los 80s y los 90s los SIG se convirtieran en una herramienta indispensable para muchas disciplinas. Posteriormente, con el desarrollo del Internet y el World Wide Web, pues provocó también un cambio significativo en los SIG, porque se empezó a poder compartir la información entre personas y a descargarla o a cargarla en Internet y también a poderla compartir entre las computadoras. Entonces, también los SIG pasaron de ser algo que se podía utilizar solo de uso en oficina a poder ser portátiles, por lo que se vio revolucionado el trabajo de campo. Posteriormente, viene lo que es la representación en la siguiente diapositiva. Por favor. Entonces, bueno, se habla de que el núcleo de un SIG es un sistema de representación mediante el cual las características del mundo real se modifican en el alfabeto binario del computador. Representaciones de los SIG incluyen 3 aspectos que caracterizan al mundo real, que son la ubicación en la superficie terrestre, lo cual utiliza algún sistema de coordenadas como longitud o latitud, sus atributos o las características de información que tienen asociadas y alguna relación de importancia que hay entre ellos, como por ejemplo mencionan las relaciones de adyacencia o las de conectividad que hay entre 2 barrios, por ejemplo, ¿no? Entrando un poco en lo que respecta a los atributos, pues se hace, en la siguiente diapositiva, por favor, se hace mención de su importancia, ya que representa como una gran riqueza para los SIG. Y ponen como ejemplo la información de secciones censales que se llevan a cabo, que pueden tener asociadas un gran número de atributos descriptivos, las ubicaciones de individuos de una encuesta de muestreo, y estas podrían tener asociadas información recogida pues de la encuesta, como por ejemplo, que se me viene a la mente nombre, la edad, la dirección, ¿no? Algo así como se presenta un poquito en la imagen, más o menos así. Y en la siguiente diapositiva tenemos otros ejemplos de lo que podrían ser los atributos. Por ejemplo, son árboles que están representados en puntos, y estos puntos tienen asociados atributos como su altura, por ejemplo, o su diámetro, o el río, ¿no? Que puede tener asociado la longitud, o un lago que puede tener asociada un atributo de profundidad. Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que la representación de las variaciones geográficas, se hablan de 2 que es de la Swift. conceptualizaciones. El primero, que es las características de la superficie terrestre, son objetos discretos que se pueden superponer en el espacio terrestre, perdón, superponer, y hay un espacio entre ellos. Y esta propiedad de representación es para objetos generalmente móviles o persistentes, como personas o vehículos, y los objetos se representan con puntos, líneas y polígonos que se relacionan en un espacio. Y por ejemplo, aquí tenemos una imagen muy similar de un camino representada con líneas unidas por, perdón, de puntos unidas por líneas, o los árboles que son puntos, o la casa que sería un polígono. Y tenemos una segunda conceptualización, que es la visión de campo. No sé si esté bien definida, bueno, bien traducida, pero bueno, así la traduje, visión de campo, donde la variación geográfica se caracteriza por una variación continua de una serie de variables,
Y entonces cada una de estas variables está en función de su posición en el espacio. Y un ejemplo de esto es la elevación del terreno, pues ya que se puede determinar para cada punto en el espacio, pues una altura, ¿no? Y las representaciones de los campos se menciona que pueden partir de puntos, líneas y polígonos, y tomando en cuenta 6 métodos que se mencionan, que son los de la imagen inferior derecha. El inciso A son puntos de muestreo regulares, espaciados. El punto B son puntos de muestreo espaciados irregularmente. El punto C son celdas rectangulares. El D son polígonos de forma irregular. El E es una red de triángulos, mencionan al modelo TIN. Y el F pues son polilíneas que representan contornos, ¿no? Ahí les puse, bueno, unas pequeñas imágenes como ejemplo sobre cómo a partir de qué elementos se podrían representar. Uno es el de colorcitos, es el modelo TIN, el que tiene vértices y nodos, y el otro es a partir, por ejemplo, de las curvas de nivel, ¿no? Que son contornos. Y sería todo de mi parte. Hola compañeros, no sé si me escuchan claramente. Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la parte de la georreferenciación. Voy a empezar dando como una pequeña definición de lo que es la georreferenciación, aunque no venía en el texto, me gustaría como recordarlo. Es un proceso que si bien hemos realizado todos en algún momento de nuestra vida, quizás desconozcamos completamente qué es en sí. Bueno, la georreferenciación es el uso de coordenadas de mapas para asignar una ubicación espacial a entidades cartográficas. Todos los elementos de una capa de un mapa tienen una ubicación geográfica y una extensión específicas que permiten situarlos en la superficie de la Tierra o cerca de ella. La capacidad de localizar de manera precisa las entidades geográficas es fundamental tanto en la representación cartográfica como en el SIG. Creo que todos hemos realizado alguna vez este proceso en el que tenemos datos, por ejemplo, no sé, de puntos y queremos justo saber dónde se encuentran ubicados exactamente en un mapa, ¿no? Podrían ser puntos sobre, no sé, ciertas localidades o ciertas manzanas y nosotros lo hacemos como que súper fácil en cualquier software, digamos QGIS o ArcGIS, ¿no? Pero desconocemos muchas veces cómo es el funcionamiento y vamos a empezar a verlo en las siguientes diapositivas. Las siguientes diapositivas, por favor, Memo. Vamos a empezar hablando de la medida de la ubicación. Obviamente es súper importante tener justamente un sistema preciso que te permita ubicar puntos ya sea en tu mapa o en tu software. Desde 1884 se estableció la parte de latitud y longitud como norma universal para la georreferenciación, tomando como punto de partida el meridiano de Greenwich y el Ecuador. Normalmente en todos los mapas que nosotros usamos siempre están estas, ¿no? Que es como tu X y tu Y, tu latitud y tu longitud. Y sirve, justo se hizo pues como tratado, digamos, para facilitarnos a nosotros usar datos de cualquier otro lado o de cualquier otro país, ¿no? Que tengamos justo estas dos medidas que nos permitan ubicarnos en el mapa o en un software. Obviamente, como nos han presentado la Tierra, nos la presentan como una esfera perfecta, pero sabemos nosotros por la experiencia que esto no es cierto. La forma de nuestra Tierra es un poco más caprichosa y a lo que se acerca más es a un óvalo, ¿no? A lo largo de todos los años y en diferentes países se ha intentado justamente hacer aproximaciones matemáticas de la Tierra, lo cual ha conducido a diferentes resultados. Por ejemplo, puede que el datum que se haya generado en Norteamérica te dé diferentes resultados de latitud y longitud que el que se pudo haber hecho en la India o en Tokio, ¿no? Un claro ejemplo son los datums que se utilizan en Norteamérica. Por ejemplo, el que se suele utilizar más es el NAT 83, pero también se pueden encontrar otros datums como es el NAT 27. También aquí en México, por ejemplo, nosotros usamos el WGS84 o también usamos el ITRF, ¿no? Siempre nos hemos topado que de repente tenemos datos de INEGI que vienen en ITRF y luego nos resulta un poco complicado como pasarlos a otro lado, ¿no? Por ejemplo, en la figura que ven en el lado izquierdo, apreciamos como diferentes datums. Ahí está el WGS84, el WGS72, el NAT27, el australiano, el indio, el de Tokio, como
Esta imagen lo que refleja es como un punto en el mapa y vemos cómo es que diferentes datums dan diferentes localizaciones. Podemos ver que, por ejemplo, el W64 y el NAT27 se encuentran, digamos, más o menos cercanos entre sí, pero en cambio ya vemos que, por ejemplo, el indio o el de Tokio ya está casi llegando a los 1000 metros de diferencia, ¿no? Y es justo por esto, ¿no? Porque su modelo matemático es diferente al que usan otros datums. Además de los datums, también se ha utilizado la parte de cómo ponemos de forma plana la superficie de la Tierra, como sabemos o bueno, es circular, cómo pasamos de algo circular a algo plano, ¿no? Para esto se usan las proyecciones, proyecciones cilíndricas, proyecciones cónicas. La proyección que solemos utilizar mayormente es la Universal Transversal de Mercator, que es la de la UTM. Esta es una proyección cilíndrica en la que los meridianos son líneas verticales paralelas igualmente espaciadas y los paralelos de longitud son líneas rectas horizontales. Bueno, sí, gracias, Memo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es dirección de nombres y lugares. Como mencionaba, para las personas que son como de ciencia, utilizar esta parte de latitud y longitud resulta algo sumamente fácil, pero una persona que se mueve diariamente, no sé, en el metro o alguien más normal, digamos que no tiene una asociación ligada a la geografía, puede resultarle muy complicado, por ejemplo, que le den la ubicación de, no sé, menos 92 punto tanto y 84 punto tanto, ¿no? De latitud y longitud. Entonces, ahí es donde entra esta parte de cómo es que nosotros podemos facilitar la comunicación de las direcciones, es donde entra la parte de las calles. Lo que hace el SIG es que permite mezclar con precisión el mundo de la georreferenciación pues más técnica con la practicidad del discurso humano, que sería como que el entendimiento de cómo se llama una calle, cómo se llama un lugar y cómo tú puedes mezclarlos con la parte de latitud y longitud. Estos procesos se conocen como con diversos términos, por ejemplo, puede ser llamado geocodificación o correspondencia de direcciones. Un ejemplo, en una encuesta realizada por una muestra de hogares, cada hogar está identificado por una dirección de la calle. Por ejemplo, no sé, la calle, bueno, la casa Versalles 57, ¿no? Para poder cartografiar los resultados de la encuesta es necesario identificar las coordenadas correspondientes a cada dirección. O sea que si ya tengo el número de calle, ahora tengo que asociar, o el número de casa, tengo que asociarlo de manera directa a una latitud y longitud en mi mapa o en mi software. Esto se puede utilizar, conseguir utilizando uno de los conjuntos de datos de líneas centrales de calles disponibles, que se presentan como polilíneas, que es lo que mencionaba Diana, ¿no? Que cómo se representaba la información geoespacial. Por ejemplo, las calles se suelen representar como polilíneas. Y esto incluye rangos de dirección a cada lado de cada segmento. Por ejemplo, no te dan, ¿cómo podría decirlo? La línea no te da como puntualmente en cada lugar de la línea la ubicación exacta, por eso te dan una parte de un inicio y un final. De ahí tú puedes empezar a deducir, por ejemplo, si se encuentra en medio o a un cuarto de la calle, eso es lo que podrías como deducir. Esto suena muy fácil, pero obviamente no lo es, ya que las direcciones específicas deben interpolarse entre las direcciones de los puntos finales de cada segmento. Es lo que mencionaba, por ejemplo, si el número 951 de una calle, ¿no? Este debería colocarse a la mitad del camino de entre el 901 y 999 en la manzana 900, lo cual puede ser un poco dudoso, por ejemplo, en zonas rurales, ¿no? No sé, en ciertas comunidades muy lejanas de la ciudad, muchos lugares ni siquiera tienen número de calle o ni siquiera tienen un nombre, para ser exactos. Ahí es donde se empieza a complicar la situación y cómo es que nosotros como mm, personas que manejamos SIG, cómo es que nosotros interpolaríamos la información y la colocaríamos de manera adecuada. También hay ciertos lugares, por ejemplo, en Japón, los edificios no se ordenan de la misma manera que aquí. Aquí, por ejemplo, vas en la calle, ¿no? Y desde el inicio de la calle es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En cambio, en Japón se ordenan por fecha de construcción. Otra manera son la parte de los toponónimos o nombres específicos de lugares. Este sería el segundo método de geocodificación, aunque a una escala mucho más robusta. Esta utiliza un índice que sirve para
de base para realizar la relación entre el toponónimo y la coordenada, es decir, el nombre del lugar y las coordenadas. Pero eso se conoce como un nomenclator y ha despertado mucho interés en estos subconjuntos de datos. Esto se suele usar mucho, por ejemplo, en bases de datos muy grandes, por ejemplo, las que nosotros solimos accesar en el INEGI. O sea, simplemente nosotros ponemos en el buscador un nombre y nos empieza a arrojar información. Esto permite que el usuario tenga sea capaz de buscar cosas de manera más intuitiva y no tan técnica, ya que permite al usuario justo buscar dentro de un archivo, empezando por el nombre del lugar y utilizar los servicios de nomenclatura para convertir a una referencia de latitud y longitud. Ahí, déjame, te interrumpo un Sí, claro. poquito, porque ahí es cuando tienes que lidiar con los humanos. Porque, o sea, ¿se acuerdan que les decía que pues, las computadoras son tontas, ¿no? O sea, son poderosas, pero son tontas porque dependen de nosotros para hacer las cosas. Entonces, si tú le dices que lo haga mal, lo va a hacer mal, porque solo va a repetir lo que tú hagas, ¿no? Entonces, lo mismo pasa aquí. Si no tienes si no tienes estándares bien definidos para generar los datos, entonces eso deriva en un desorden. Así les voy a contar una historia bien curiosa de la Ciudad de México. Así los voy a evidenciar, ¿no? Así el tablero este que les conté la vez pasada del 911, pues nos tocó trabajar las colonias, ¿no? Y entonces, pues lo más intuitivo fue, pues descargamos los datos que tiene la misma agencia digital de innovación pública y pues esos son los que usamos, ¿no? Deben ser las mismas referencias que ellos tienen. Pues les dimos la primera versión de la plataforma y se súper mega enojaron. ¿Por qué las colonias sí eran así? Pero así súper enojados, ¿no? Sin saber que era la fuente que ellos mismos habían hecho. Y nos pasaron otra fuente, ¿no? Y se les olvidó. Y después volvimos a tener una junta con ellos y nos volvieron a decir que las colonias eran una porquería, ¿no? Y después fue así, pues ya molestos un poco, así, pues a ver, ponte de acuerdo con qué colonias vas a mostrar, ¿no? Porque de esas colonias depende la calidad de la atención a las llamadas del 311, ¿no? Y entonces, hasta la fecha, ellos no tienen una forma de llamar las colonias porque la gente llama a las colonias como quiere. Y entonces se generan un montón de registros donde la gente le llama de una forma o usan el nombre completo. Y en las bases de datos, justo como las computadoras no saben que es lo mismo, lo codifican como dos colonias diferentes cuando en realidad es una, ¿no? ¿Y eso por qué pasó? Porque jamás se tuvo un estándar desde el principio para poder organizar esa información. Y es un poco la parte donde ya comienza a cobrar importancia el diseño de la herramienta, porque en teoría tendrías que tener bien claro todo lo que vimos en la otra exposición, ¿no? Ahora sí, continúo. Gracias. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, Memo? Bueno, ahorita voy a hablar sobre la visualización. Sabemos que los SIG son una tecnología intrínsecamente visual que invitan al usuario a aprovechar el poder y eficacia de los datos que se representan visualmente. Es sabido que los mapas son una forma tradicional de visualizar la información geográfica y que los SIG deben mucho de su formación al legado de la cartografía, que la cartografía es la ciencia y arte de hacer mapas, ¿no? Es justo lo que comentaban hace rato en la exposición anterior de cómo es que la geografía ha influenciado sobre todo la parte del SIG. Y también nosotros justo nos damos cuenta de que los SIG son muy visuales, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando usamos QGIS o ArcMap, o sea, todo es realmente muy visual, ¿no? Tienes que ver tus capas, tienes que ver tus puntos, toda esta parte se vuelve incluso, bueno, a mí me resulta muy entretenido, porque justo, por ejemplo, mi tema de mi figura de tesis final de la licenciatura, para mí era como una obra de arte, porque me encantaban los colores y cómo se veían. Y eran para mí algo súper visual y súper entretenido de hacer, estar haciendo el diseño de los mapas. De hecho, la imagen que tienen ahí es como un avance, bueno, un prototipo de lo que fue mi imagen de tesis. Se ve muy interesante. Bueno, a mí se me hacía muy artístico en su momento. Los datos... Sí, es fabuloso. Gracias. Sí, es fabuloso. Los datos asociados a polígonos suelen mostrarse en forma de mapas coropléticos utilizando el sombreado y otras formas de relleno para distinguir las variables de interés. Los mapas coropléticos son este tipo de mapa temático en el que las áreas se sombrean de distintos colores, frecuentemente de la misma gama cromática, y que representan distintos valores de una variable estadística característica en una región geográfica. Es, por ejemplo, cuando agarramos, no sé, tenemos un shape
municipios, ¿no? Y ya dependemos así de que el esquema de colores degradado de grises, ¿no? Y ya va empezando como a sombrear diferentes categorías, por ejemplo, diferentes estados con diferentes tonos de la misma gama. De igual manera, los datos puntuales como, pues, vaya, puntos, por ejemplo, no sé, casas o datos de coordenadas o, por ejemplo, hospitales, suelen mostrarse en forma de símbolos, también con un color o tamaño de símbolo para distinguir los valores de los atributos. Por ejemplo, una imagen que ustedes ven ahí, no sé si se alcanza a ver, que por ejemplo hay unas partes, bueno, los puntitos son manantiales, si no me equivoco, no, es que ya no alcanzo a ver tanto. Hay un puntito que es como gas burbujeante, hay una parte que marca minas, un dique, también hay fallas y fracturas, ¿no? Y esto justo es lo que te permite el SIG, es cómo asocias tú una figurita con un atributo geológico o un atributo geográfico, ¿no? Esa es como que la bondad de cómo tú puedes visualmente encontrar diferentes aspectos en un solo vistazo. Los programas, nada más para concluir, los programas comerciales de SIG admiten una amplia gama de técnicas cartográficas que son como los mapas de contornos, características como cosmoestéticas, como leyendas, flechas de norte, anotaciones y barras de escala, ¿no? O sea, tú puedes agregarle muchas cosas que justo te permitan entender de mejor manera un área geográfica, ¿no? O sea, si no tuviéramos, por ejemplo, la barra de escala, a lo mejor no sería tan fácil para nosotros comprender las dimensiones de nuestras áreas geográficas. Y también puedes incluso poner que sí, qué datum se utilizó o justo poner estas leyendas en las que vas especificando qué implica cada color, ¿no? Y eso es pues una maravilla que pues puedas estarlo modificando incluso de manera muy constante. Los SIG han hecho de la elaboración de mapas un proceso más barato y menos lento que a lo que se llevaba a cabo antes. O sea, antes solamente las personas muy especializadas o cartógrafos muy especializados eran capaces de realizar mapas. En la actualidad, gracias a los softwares de SIG, por ejemplo, QGIS o ArcGIS, cualquier persona puede ser capaz de realizar un mapa de cualquier cosa y de manera muy fácil y pues digamos que está un poco entretenida. Y justamente lo que decía que son intrínsecamente dinámicos es que, por ejemplo, tú cuando ya tienes tu mapa tradicional de antes, o sea, solamente lo imprimías y ya no podías hacerle ningún cambio. En cambio, nosotros podemos estar modificando nuestro mapa, cambiando de colores, cambiando de símbolos, todo esto de manera muy fácil, bueno, digamos fácil, y justo para permitir una mejor visualización. Y pues ya, eso sería todo por mi parte y los dejo con mi compañero Memo. Gracias. Ok. Pues aquí la cuestión es que la, la utilización de los SIGs va más allá de la generación de mapas, ¿no? Y más bien quizá el factor más importante es la capacidad de generar análisis espacial con todas las herramientas, ¿no?, que se tienen en un SIG, en donde justamente este análisis espacial depende de una ubicación en el espacio de los objetos o de las cosas que se estén analizando, ¿no? Justamente los SIGs facilitan los métodos de análisis espacial a través de la identificación de patrones y también con la posibilidad de confirmar o negar hipótesis, ¿no? Por ejemplo, aquí en estas imágenes de aquí podemos ver que justamente como lo veíamos anteriormente, con la superposición de diferentes capas podemos identificar diferentes características de un entorno, ¿no? O de un área de estudio, por ejemplo. Y a través de ciertos análisis, que justamente ahorita los vamos a abordar, podemos generar inferencias del espacio, ¿no? Entonces, justamente la importancia del análisis espacial es que ya no solo tenemos esta representación de un espacio, ¿no? O algo estático, sino que más bien podemos ya hacer análisis más complejos y poder entender qué es lo que está pasando con este fenómeno o este hecho de interés o con algún lugar de estudio, ¿no? Dentro de estos tipos de análisis espaciales, lo que se puede hacer, una de ellas es la consulta, que justamente responde a preguntas sencillas. Esto se puede hacer a través de mapas o de tablas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el mapita que tenemos aquí, que habla sobre la densidad de la población en Estados Unidos, podemos hacer una pregunta muy sencilla, ¿no? Y decir en qué parte de Estados Unidos se encuentra la mayor densidad de población. Entonces, a simple vista, viendo el mapa,
podemos inferir que justamente aquí, como en esta parte de California y en la parte este de Estados Unidos, es donde está la mayor concentración o la mayor densidad de población, ¿no? Entonces, más allá de poder, o sea, de hacer un análisis mucho más complejo, podemos eh, responder a preguntas sencillas y poder hacer una inferencia, quizá análisis más complejos, ¿no? Y al mismo modo también podemos utilizar las tablas, que pues ya saben que las capas están relacionadas a diferentes atributos. Y por ejemplo en las tablas igual podemos hacer una consulta rápida, ¿no? Por ejemplo aquí podemos ver el tipo de suelo. Podemos decir como de, ok, esta zona es comercial o esta zona es residencial o industrial, ¿no? Entonces, con las consultas podemos responder a preguntas sencillas o preguntas rápidas, este, conociendo también un poco más acerca de los atributos y los datos que estamos manejando. También con el análisis espacial se pueden generar mediciones. Quizá la más sencilla sería medir longitudes o áreas, pero también podemos medir pendientes. Por ejemplo, en esta imagen de acá, pues estamos midiendo podemos decir que a lo mejor esta línea de aquí es un río, ¿no? Entonces, estamos midiendo la longitud del río y ya no simplemente lo estamos viendo en un mapa, ¿no? Sino también ya estamos yendo más allá a quizá dimensionarlo en el espacio, ¿no? Igual este mapita de aquí, bueno, es un modelo de terreno y podemos hacernos pues una idea de cómo está configurado ese terreno. Y también quizá con modelos 3D podemos hacer inferencias o referencias a cómo está las características del terreno, ¿no? De una manera más visual y ya no tan estática. También uno de los factores más importantes son las transformaciones, donde se pueden crear nuevos objetos con atributos o relaciones espaciales nuevas, ¿no? Quizá uno de los más conocidos y pues que creo que todos conocemos es el buffer, que hace referencia a análisis de proximidad espacial, donde ya podemos meter más variables, ¿no? Por ejemplo, podemos imaginar que estos pequeños puntitos de aquí podrían ser quizá, no sé, escuelas, y se van generando radios y a través de esos radios o esas áreas de influencia podemos hacer más análisis, ¿no? Eh, o sea, qué tiene accesibilidad o en dónde hay más concentración o cómo está configurado el espacio también, ¿no? O incluso podemos hacer inferencias a dónde hay más población o accesibilidad o tiempos o ya cuestiones más complejas, ¿no? También se puede hacer a través de la sobreposición de polígonos o el overlapping. Goodchild hace referencia a que se utiliza para conocer la ubicación de algunas comunidades que ya sobrepasan sus límites geográficos políticos, ¿no? Entonces ahí se puede tomar una referencia pues como de ciertas cuestiones espaciales. Y también podemos tener las referencias de puntos y polígonos, como en el mapa que veíamos en la parte que está explicando Diana, eh, con la concentración o la identificación de puntos dentro de un polígono, podemos generar un punto nuevo con atributos específicos que haga referencia a una entidad más grande, ¿no? En este caso podría ser un polígono. También con los sistemas de información geográfica podemos generar mediciones estadísticas. eh, por ejemplo, aquí es una de las más sencillas, sería un histograma con el que podemos ver la forma en que se están comportando los datos o las características de los datos que estamos, perdón, los datos que estamos manejando, ¿no? Con eso podemos generar una búsqueda de patrones mediante diferentes cálculos estadísticos y las propiedades del conjunto de datos, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo se comportan los datos, o también uno de los más comunes podría ser los diagramas de dispersión o los diagramas de caja. Eh, También una de las cuestiones que pues ha dado auge a los sistemas de información geográfica es la optimización, que justamente ayuda a los sistemas a tomar decisiones espaciales, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen de acá, de la derecha, estamos viendo cómo de un punto, o sea, está trazando rutas, ¿no? Para llegar de un punto a otro, tienes diferentes opciones y ya pues será decisión como del usuario tomar la decisión más correcta, ¿no? Quizá, no se diga, pues me voy a ir por acá porque es más seguro, aunque haga más tiempo,
pero o quizás si tengo mucha prisa, pues voy a tomar la ruta más rápida, ¿no? Entonces, justamente regresando a esta cuestión, ya tenemos que los sistemas de información geográficos ya no son simplemente utilizados para las representaciones estáticas, ¿no? O de quizá de un espacio absoluto, sino más bien ya es una cuestión más dinámica que justamente con el análisis espacial eh, nos hace posible entender algunas cuestiones o tomar decisiones sobre el mismo espacio, ¿no? Quizá también aquí en este quizá los puntos podrían estar representando la ubicación quizá de bibliotecas, entonces ya podemos ver en dónde está la mayor concentración de bibliotecas, o si quiero llegar a esta, o si por donde yo vivo no hay bibliotecas, y entonces quiero entender por qué es eso, ¿no? Entonces, con los sistemas de información geográfica, justamente en el análisis espacial se hace utilización de la inferencia estadística, donde a partir de una muestra se encuentran las características de una población más grande, ¿no? Pero con eso existen diferentes cuestiones que Gutschall hace referencia, donde dice que la heterogeneidad espacial conflictúa un poco esto, porque justamente si tienes una zona con datos muy diversos, pues entonces tampoco es tan verídico que esos datos puedan ser referencia a un espacio más grande, ¿no? O más amplio. Y también dice que existe la dependencia espacial, que es esta ley, la primera ley de la geografía de Waldo Tobler, que dice que existe una relación espacial de todos los objetos, pero los cercanos tienen mayor relación, ¿no? Entonces, ante estas cuestiones, él se refiere a algunas opciones para este dilema, donde dice que los objetos a suficiente distancia, ¿no? O sea, se pueden generar los objetos a suficiente distancia, pero pues se descartan los datos, ¿no? Que están entre estos. Digamos, si tienes un objeto por acá y otro por acá, los objetos que están entre esos dos objetos, pues estarían como de cierta forma siendo ignorados, ¿no? También dice que se puede hacer un análisis de un área específica, pero pues justamente te estás decantando a un área muy concreta y estás dejando de lado todo lo que está más allá de, ¿no? O lo que le rodea. Y por último, hace referencia al universo formado por todas las disposiciones espaciales posibles, pero justamente también llega a esta cuestión donde, pues, si no hay datos, pues no, los ignoras, ¿no? Y pues ya estás cayendo ahí como en algunos errores. Y finalmente Goodchild, este artículo lo hizo en el 2005, entonces pues ahí como nada más forma de contexto, pero él menciona algunas cuestiones que serían importantes tomar en consideración en los sistemas de información geográfica, en el que dice que es necesario o que se ha ahondado en el interés de incorporar métodos de análisis espaciotemporales. Creo que actualmente se sigue trabajando en esto, la verdad no sabría decirles como algún ejemplo, pero pues ya tenemos como algunos avances, ¿no? Donde se trata de meter esta variable espacio-temporal. Y también hace referencia a que, pues al final de cuentas, siempre hay una incertidumbre en los SIGs, ¿no? Digo, se trata de encontrar los datos más cercanos a la realidad, pero pues con cualquier datos que estemos utilizando, pues siempre va a haber una incertidumbre y pues hay que tener eso en consideración y no tampoco decir que lo que nos está diciendo el SIG es la realidad por completo, ¿no? Y justamente dice que la adopción de los SIGs en las ciencias sociales ha tenido una visualización pues, de esta herramienta en sí, ¿no? Entonces, justamente lo que discutíamos hace rato es más bien, pues, considerar que los sistemas de información geográfica son una opción de poder entender y procesar la información que tenemos en la superficie terrestre y de las relaciones humanas que se generan constantemente, donde pues no solo nos interesa entender el medio físico o solo nos interesa entender cómo se comporta una comunidad, ¿no? Sino más bien pues todo lo que se puede entender, ¿no? Y tomar en cuenta toda la riqueza que se puede generar con los sistemas de información geográfica. Y de, ya a manera de conclusión, pues encontramos que estos son como los puntos más importantes que toma eh, el autor, que es Goodchild, donde dice que la representación de objetos referenciados, ¿no? O sea, es muy importante tomar en cuenta la parte de georreferenciación o la parte de la ubicación de los objetos en el espacio. O sea, no son objetos que están ahí volando, que están por ahí perdidos, ¿no? Los sistemas de información geográficos han sido de gran utilidad, no solo para almacenar datos, como era en un principio, sino para la investigación y para el entendimiento de la realidad.
capacidad para entender las relaciones espaciales, que es justamente lo que llamamos esto en el análisis espacial. Tiene una gran capacidad, bueno, tienen una gran capacidad de procesar datos y de generar análisis. Actualmente también se dice que los sistemas de información geográfica, si bien tal vez no están al alcance de todos, pues la accesibilidad a ellos es mucho más sencilla, ¿no? Y es mucho más importante a la que fue hace mucho tiempo, donde pues justamente como lo mencionaban anteriormente, solo eran accesibles para personal especializada, sino que más bien ya ahorita quizá cualquier persona que tenga acceso a un teléfono o a una computadora puede utilizar un sistema de información geográfica, ¿no? Y que justamente actualmente ya existe un dinamismo mucho más amplio y que son mucho más interactivos. Y ya no sé si Diana o Abel quieren agregar algo. Va. No, es todo de nuestra parte. Bien. Bueno, Gracias. a ver. Entonces, como habrán visto, porque ya tenemos como solo 20 minutos en lo que me llaman a mi junta, la idea de mostrarles estos dos conceptos, o sea, estas dos conceptualizaciones de lo que constituyen los sistemas de información geográfica, pues era como que ustedes solos contestaran estas preguntas que nos hacíamos al principio, ¿no? Que era, ¿por qué los sistemas de información geográfica no son solo una herramienta? O sea, por ejemplo, vimos que desde la conceptualización que tenía Goodchild decía que se veía ya que tenía, que es lo que ponía Memo como que a futuro, ¿no? O sea, que ya se veía que tenía como una influencia en, por ejemplo, en cómo se abordan algunos tópicos, sobre todo de ciencias sociales, pero que hacía falta, cosa que yo creo que en este momento de la evolución de los sistemas de información geográfica ya está más avanzado, sobre todo por el desarrollo de las técnicas de visualización, ¿no? Entonces, que hacía falta justo esta integración de mejores herramientas de análisis y la disponibilidad de quienes están del otro lado, como, bueno, no porque nosotros estemos del lado bueno o del lado malo, sino como de las personas que están en la parte de generar datos sobre la sociedad, sobre la concepción de la sociedad, que tengan como la disponibilidad de conocer que los sistemas de información geográfica pueden aportar. ¿Qué es lo que los sistemas de información geográfica pueden aportar, ¿no?, al desarrollo de su disciplina? Y entonces ahí va de nuevo la otra pregunta, que no me acuerdo quién hacía, que era, por ejemplo, si haces un trabajo de hidrología y lo abordas a través de los sistemas de información geográfica, ¿en qué ciencia o en dónde cae ese trabajo, ¿no? ¿Cuál es la clasificación? Y entonces, pues ya vimos que en realidad no es negro o blanco, ¿no? O sea, simplemente es como una forma de abordar el problema y es un método, ¿no? Una disciplina que utilizas, que es parte de una gran ciencia, porque también eso vimos. O sea, por ejemplo, yo les podría preguntar ahora, en la primera exposición, Miguel, en la primera parte de la primera exposición, Miguel decía que el 90% de los sistemas de información geográfica no aborda temas como tal geográficos. ¿Por qué creen que el autor decía eso? Ahí, por ejemplo, pues a ver, creo que Miguel Ángel nos lo podría explicar bien, pero primero quisiera escuchar a Baruch, que hoy no ha hablado nada. Y eso va de la mano con la segunda definición que daba Miguel, ¿no? Que space and place are dialectically structured in human environments, ¿no? Pues a mí me toca contestar por qué no se abordan temas geográficos. No sé, tú dime cuál te toca, ¿no es cierto? ¿Por qué se dice? O sea, a ver, pusiste atención a la primera exposición, segunda diapositiva. O sea, Sí, no, sí, pues sí. no, mira, lo que pasa es que Miguel comenzaba como su exposición y una frase que dijo era, o sea, más bien comenzó diciendo que el espacio y los lugares dependen mucho de la conceptualización que tienen los humanos, ¿no? O sea, la formación de un sistema de información geográfica también va en ese sentido. Pero entonces, ¿por qué el autor en esa parte decía que el 90% de los sistemas
de información geográfica no abordan o abordaban como tal problemáticas que vienen de la geografía o temas geográficos. La mina hablaba de integrar la concepción del espacio y también el lugar, ¿no? También hablaba que los lugares sean una concepción que cargara más de significado, también significado habilidad del espacio como concepción histórica. Pues yo creo que no se abordarían tantos temas geográficos porque ya el abanico de la geografía es muy grande y pues me gustaría retomar, por ejemplo, pues, la geografía en el inicio, como lo conocimos, estudiaba pues la tierra, cuánto medía la tierra, los ríos, los terremotos, todo eso. Pero conforme fue avanzando, se fue especializando, cada ciencia fue haciendo su propio método teórico. Se llegó un punto que ya la geografía, pues, una crisis que como a mí me enseñaron que pues ya no sabía qué es lo que están estudiando. O sea, cuál era el objetivo, si era una disciplina, si era una ciencia, si era una cuestión, todo eso. Y de ahí, pues, la geografía, pues, ya más enfocada en lo humano, decía que se iba a estudiar el espacio geográfico. Entonces, pues, yo pensaría que no hay tanto énfasis, o no hay tanto énfasis en temas geográficos, porque ya es tanta la especialización que, pues, justo cuando hablamos del tema de los ríos, pues, ahí entraría en la hidrología, el tema de los riesgos, pues, a lo mejor en la geología. Entonces, pues, es mucha ya la división que hay por los métodos próximos que ya cada ciencia fue creando para sí misma. Ajá, a ver, justo una cosa como bien importante de esto es que ahora, o sea, como que hay una apertura de otras ciencias a comenzar a utilizar los sistemas de información geográfica para integrar el conocimiento. No, entonces, pues sí, efectivamente, la geografía tiene muchos temas, pero ya hay muchas otras ciencias que están utilizando los sistemas de información geográfica, ¿no? A mí no me gusta, pero no es porque piense que sea malo el término, sino porque no lo termino de entender, o sea, como esto de transdisciplina e interdisciplina, o sea, como que ese es un poco el ejemplo de cómo las SIG pueden transgredir, o sea, ir más allá de la geografía, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque es lo que les contaba en una de las primeras clases, ¿no? Si tú haces sistemas de información geográfica, básicamente de la mano de otro experto puedes hacer lo que quieras. Y sobre todo si son temas que están en esta dimensión espacial. Y ahora, si tomando en cuenta esto de que ya el espacio y el tiempo están estructurados dialécticamente, ¿no? Que es como lo decía el autor. Creo que eso es súper importante que lo tengamos en cuenta, porque eso también va de la mano de lo que decíamos de por qué los signos son solo una herramienta, ¿no? Creo que un poco hacia allá va, aunque sea más o menos contradictorio, porque puede ser una herramienta para otras ciencias, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí, está bien eso que decías. Si se estudiara cualquier fenómeno que esté sobre el espacio geográfico, sobre el espacio, pues al final no tiene un componente geográfico, porque tiene una dimensión en el espacio territorial. O sea, ¿por qué no voy a decir geográfico aunque tú estudies un río o aunque tú estudies una colonia, no sé, un campo urbano? Y no puedo siempre una expresión especial. Yo creo que ahí, por ejemplo, tú dirías que si yo te digo, a ver, Baruch, haz un análisis de riesgo geológico de un volcán y evalúa cuántas personas se van a afectar por esto, ¿no? Sí tiene un componente geográfico, o sea, sí tiene un componente espacial, pero la geografía no es suficiente para ser explicativa de las teorías que podrían derivar de eso que te estoy pidiendo que hagas. Creo que un poco por ahí va. Sí, o sea, tendrías que tener conocimientos geológicos, no sé, especializados, al ser también de ese volcán, pero también, pues, cuáles son las características de esa condición, incluso cuál es la cultura que tiene, porque, por ejemplo, en el caso de dicen, se hizo un estudio para que la gente tuviera un plan de evacuación, pero la gente tampoco se quería mover por la creencia que tenía hacia el volcán, ¿no? Y eso no lo ve el geólogo, por ejemplo. El geólogo va a ver el tema del volcán, pero ¿quién va a ver el tema de por qué la gente no se quiere ir de su lugar? Sí, pero creo que, o sea, totalmente de acuerdo y sí,
pero más bien la idea de esta pregunta es como para darnos cuenta que no tenemos que ser reduccionistas en el sentido en el que la geografía va a ser la que, sí, solo sí, la que va a aportar los temas de estudio para tratarlos a través de un sistema de información geográfica. O por eso les decía esto de la transdisciplina, ¿no? Y la de interdisciplina, que a lo mejor alguien sí entienda bien, yo no sé, porque creo que es como una tara mental que de pronto tengo con esos conceptos, porque por más que lo intento no logro entender la diferencia, o sea, como que en el general dices, bueno, sí, todos contra todos, ¿no? Así, y todos ayudan a todos, pero por eso les decía que es como muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Y esto también viene así de nuevo, ¿no? Así, con esta onda de odiar al positivismo, ¿no? Que no es necesario ser reduccionistas, ¿no? O sea, ¿por qué reducir o por qué limitar cuando puedes hacer crecer las ciencias, ¿no? Por ejemplo, es chistoso que los sistemas de información geográfica comenzaran con la medicina, ¿no? O sea, con la epidemiología. Y realmente eso, o sea, si tú le preguntas a un geógrafo en esos tiempos, ¿no? De esos tiempos, así, la epidemiología, ¿tú crees que tenga una componente geográfica? Claramente te iban a mandar a la fregada porque ni siquiera entendían cómo se distribuían o cómo se dispersaban las bacterias, ¿no? Y entonces, si yo ahorita voy y le pregunto a Noelia, oye, ¿tú crees que el positivismo aportaría a las ciencias de información geoespacial de la mano de las ciencias sociales? Ella, como los médicos del siglo pasado, de hace 2 siglos, me mandaría a la fregada, ¿no? Pero es porque de pronto a veces nosotros mismos limitamos estas ideas de cómo se puede integrar en un todo, ¿no? O sea, cómo tomar la trans y la interdisciplina como la base de estos sistemas. Sí, y Entonces, uh-huh. Nos han hecho este discurso, nos lo han pasado los maestros, inversión, pidiendo la academia, y pues nosotros mismos lo seguimos repitiendo. E incluso si damos clases, se los pasamos a los que siguen esta idea de que hay una dicotomía, que hay una separación, que hay cualitativo, cuantitativo, rango físico. Pues, y esto sería como resolverlo, concluirlo, para que ya no se sigan pasando quizás las mismas ideas. Ajá, justo. Entonces, por eso es que eventualmente vamos a leer este texto bueno, un texto que encuentre que sea bastante fácil de este filósofo de la ciencia que se llama Feyerabend, para que entendamos cómo no es necesario limitar el diseño de un sistema de información geográfica, ¿no? En la especialidad hicimos como un meme, así, no sé si se acuerdan de Bob Esponja cuando hacía así como felicidad o no me acuerdo qué, que salía así un arcoíris. Entonces, un amigo le puso así, eso, ajá. Entonces, si sustituyes imaginación por holístico, entonces ya, son los sistemas de información geográfica. Y entonces así, sí, hay que estar en equilibrio con todo lo demás para entenderlos mejor. Suena tonto y es como una perspectiva que a mí no me gusta, medio New Age, pero es la forma que es mejor verlo, ¿no? O sea, ganas más. Ahora, se suponía que en este punto del universo tendríamos que escuchar a Dani hablar sobre las ciencias, pero no sé si en 17 minutos te dé tiempo de hacerlo, Dani. ¿O quieres hacerlo al principio de la siguiente clase? No, ahorita, sí. Va. ¿Qué? Muy bien. Voy a compartir pantalla. Gracias, ahorita porque siento que es básica. Bueno. Al calor de la discusión. Ajá. Y ¿ya ven mi pantalla? Sí. Bueno, pues mi tarea extra, cabe mencionar, fue sobre la diferencia o diferentes conceptos sobre la ciencia básica y la ciencia aplicada, ya que no sé si recuerden y mis anotaciones de la clase pasada no me dejará mentir, fue cuando decíamos que si los sistemas de información geográfica va más allá de una herramienta o en verdad estás aplicando ciencia. Entonces, pues, o esa ciencia de datos, ¿no? O para los datos espaciales o para la geografía cuantitativa, que fue un poco de lo que vimos la clase pasada. Y bueno, pues también surgió la pregunta que en el cuatri pasado Pablo nos hacía, ¿no? ¿Estamos haciendo ciencia o solo estamos ocupando una herramienta de sistema de información geográfica, ¿no? Que siempre
como lo comentaba Karime, pues siempre está ese hasta dónde llega ese límite o hasta dónde, o qué estoy haciendo en mi investigación. Entonces tomé diferentes puntos de vista conceptuales de diferentes autores. Estos autores se dedican a muy independientemente de lo geográfico, muy dependiente de la ciencia de datos, muy dependiente de todo, pero sí se dedican un poco a definir la que es la ciencia básica. Entonces lo hice de una manera cronológica, bueno, a través del tiempo, que no cambian mucho, pero al final les voy a dar lo de ciencias básicas, ciencias aplicadas, la diferencia y lo que más o menos deduje y así. Entonces, empiezo con Eduardo en 1982, dice que la ciencia básica no tiene responsabilidades éticas respecto a las consecuencias que resultan de sus aplicaciones, de lo que descubre o produce, cómo saber. Cabe la pregunta si esta concepción no es la misma que una ideología, pero él lo plantea como que una ciencia básica, ya estás haciendo ciencia básica, pero no te involucras tanto en una temática. Sin embargo, en el 2002, Mario, en su trabajo, maneja lo siguiente, que la ciencia básica proporciona la base teórica de un conocimiento sobre los que se apoya la ciencia aplicada. O sea, no lo separa, simplemente que va como un parteaguas de que necesitas una base teórica para empezar a aplicar. ¿A través de qué? De la búsqueda de conocimientos, por conocimiento mismo, o sea, vas investigando y no persiguen ningún interés práctico, o sea, simplemente se queda en esa, ¿cómo se llama? En esa investigación. Por otro lado, en el 2006 ya lo conocen como básica o pura, pero pues sigue siendo el mismo y dice que no está atravesado por ningún interés práctico ni por una ideología en lo particular. Su único fin es la búsqueda desinteresada del conocimiento por un conocimiento mismo. Y si se dan cuenta, de 1998 a 2006, pues siguen teniendo como que la ciencia básica no necesita hacer la práctica, simplemente tenerla, pues, investigar para tener tu propia visión pues, de tu realidad, de tu conocimiento. Por otro lado, tengo definiciones de ciencias aplicadas. Entonces, tengo tres definiciones. Las encontré un poco más actualizadas. Entonces nos dice Kirby en su trabajo que la ciencia aplicada es un cuerpo de conocimientos en el que la investigación y el descubrimiento tienen una orientación directa a la práctica. Entonces aquí ya notamos la diferencia, ¿no? La ciencia básica te dice que solo necesita el conocimiento para entender o para conocer más, básicamente. Sin embargo, la ciencia aplicada ya estás poniendo en práctica diferentes enfoques, ¿no? O sea, vámonos a la física, vámonos a la química, ya estás practicando ese conocimiento. Otra característica de la ciencia aplicada es que es instrumental o metodológica y proporciona el desarrollo de nuevas tecnologías. Ok, ya estoy haciendo una práctica, pero ¿qué sigue más allá, no? ¿Qué es lo que demás? ¿Qué es lo que utilizamos? Pero a ver, ahí, detengámonos ahí. Ahí. Entonces, la pregunta de la vez pasada era, ¿las ciencias de información geoespacial se pueden considerar como una ciencia básica? Yo digo que es una ciencia aplicada. Exacto. Sí, se puede considerar, pero sí es una ciencia aplicada. ¿Y por qué? Y aquí esta frase me gustó, la verdad creo que lo saqué del 2003, y dice, no hay ciencia aplicada que no tenga un detrás o un conjunto simétrico de conocimientos científicos o puros. Yo siento que todo en la vida va por pasos, o sea, ¿qué es lo primero que necesitamos? Tener como ese planteamiento, esa hipótesis, y cómo obtenemos esa hipótesis, pues aplicando una ciencia básica, ¿no? Exacto. Esa ciencia básica es dónde, cómo estoy, qué necesito, ¿no? Para conocer mi realidad. Y la ciencia aplicada ya es, ok, ya sé cómo me siento, ya sé en dónde estoy, ya sé cómo, pues voy a practicar. Y un ejemplo muy sencillo es como en la psicología, ¿no? No sé si te haya que ver, pero la psicología te haces a ti mismo ese auto, me siento bien, estoy triste, estoy sufriendo esto. Ok,
una ciencia aplicada puede ser, ok, voy a hacer mi cronograma de actividades, me voy por paso, voy a tratar de sobresalir, a otras cosas más prácticas. Creo que más bien el ejemplo de la psicología es que la psicología tenía bases como conductuales en un principio, y entonces después comenzó a utilizar la neurobiología como ciencia básica para entonces aplicar cosas, ¿no? O sea, como que la psicología es un Bueno, ir y entonces venir. mejor de la geografía, así que bueno, de las ciencias de información, sí, ese tema Pero, no es. entonces, Creo que justo, solo déjenme puntualizar una cosa. Lo que Pablo afirma bastante contundente, porque les digo que hemos discutido bastante sobre eso, que las SIG pueden ser ciencias básicas. Entonces, por eso es que yo les decía que no está peleado, o sea, en algún momento podría de pronto encontrar su rumbo y ser una ciencia básica, generar conocimiento por sí mismo, hacer desarrollos en cuanto a la optimización de procesos no espaciales para espaciales. Yo ahí creo que podría haber como un caminito. Pero ahora, en el con el estado del arte como está en este momento, es en sí una ciencia aplicada, ¿no? Que hace uso de varias ciencias básicas y de pronto es más bien una ciencia integradora de conocimiento, porque no se reduce solamente a generar herramientas, ¿no? Entonces integras teorías que vienen de la parte social, de las ciencias sociales, utilizas herramientas o diseños de algoritmos, lo que sea, para entonces procesar estos datos, y es un ir y venir, ¿no? Entonces no limitas ni siquiera que sea 50-50. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Así del holístico, que básicamente todo está ahí, ¿no? La clave está en esa parte, ¿no? Y en no negarnos a que estamos no en un justo medio como de Aristóteles, así de, sí, voy a tomar de aquí un poco. O sea, como que no está mal integrar ambas partes, ni tampoco está mal centrarse en la parte solo de desarrollo. Por ejemplo, un poco mi conflicto con cuando tuve epistemología es que mi tesis fue puro desarrollo, ¿no? O sea, yo solamente quería hacer algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? O sea, y eso era en lo que yo me quería clavar. Y a fuerza, a mí me querían obligar a meter la parte social, ¿no? Y yo dije, a mí no me interesa. O sea, bye, no, jamás, ¿no? Y de hecho, así ahí sí me di de baja de ese seminario. Dije, no, o sea, no me van a imponer integrar una dimensión que no es necesaria para mi pregunta de investigación, ¿no? Y eso es lo que es más importante, delimitar qué vas a usar de cada parte de estas dos, ¿no? Y puede ser privativo puro social, ¿no? Y puede ser privativo pura cosa técnica. O sea, si ustedes quieren volverse una fábrica de generadores de código, está igual de bien y aporta igual a la CIF que si quisieran volverse unos teóricos sobre la desigualdad de la accesibilidad a las áreas verdes, ¿no? O algo así. ¿Va? Ahora, Cari tiene algo que decirnos y por desgracia yo ya me tengo que ir porque nuestro amado director me va a regañar si no llego a la reunión. Pero vemos con Karen y si alguien más tiene algo que aportar, lo vemos la siguiente clase, ¿va? Anótelo o póngase un post-it en su computadora y lo discutimos para que no se queden con las ganas. Sí. Ahora sí, Karen, díganos. Y prende tu micrófono. Si es que... Bueno, ¿alguien más en lo que Karen regresa? No, ya regresó. Bien. Creo que al parecer no sirve su micrófono. Ok, bueno, ¿alguien más tiene alguna opinión sobre esto? Me pueden decir que estoy mal. Sí. Pero así como Dani. No, yo concuerdo. Con argumentos. Va. Perfecto. Entonces, hola, creo que ahora sí. ¿cómo Sí, ya te escuchamos. Sí, Dinos, perdón, no Karen. sé qué le pasó al micrófono que no quería funcionar. No, nada más tiene una pregunta, tal vez un poco tonta, pero entiendo eso, digamos, de que los SIG son una ciencia aplicada porque retoma un montón de otras disciplinas en la parte de los conocimientos teóricos para ya aplicarlos en la vida real, pero me queda la duda si en algún momento los SIG pueden llegar a ser una ciencia básica ya cuando empieza como, bueno, toda esa parte de la construcción y la evolución que va teniendo día con día, si puede llegar a ser una ciencia básica retomando ya sus propios ejes teóricos y prácticos. Es que ahí yo no,
creo que no me sentiría con la, no sé, como con el poderío de contestar esa pregunta. Yo personalmente creería que no, porque no le hace falta ser una ciencia, ¿no? Es lo que les platicaba la vez pasada de lo que Kant, a mí me gusta mucho esa concepción que tenía Kant de la diferencia entre ciencia y disciplina. Y no era como que una fuera menos que la otra, ¿no? Por eso les decía, pues sí, las CIG, o sea, las ciencias de información geoespacial, sí son una ciencia integradora, ¿no? Los sistemas de información geográfica es una disciplina de apoyo, que incluso también puede integrar cosas de otras ciencias, pero yo no, a mí no me importaría, por ejemplo, como dice Dani, como amante de los sistemas de información geográfica, que se quedara como disciplina, ¿no? Porque de forma pragmática está dando resultados, buenos resultados para lo que tiene que ser, ¿no? Y no necesita un marco conceptual propio, que eso es en lo que tendríamos que pensar, ¿no? Para hacer una ciencia necesitas un marco conceptual bastante robusto. Y por lo que hemos leído ahora, podríamos decir que no tenemos un marco conceptual tan robusto porque somos como todólogos los que hacemos SIG, ¿no? Todavía tiene muchas limitaciones en cuanto a ese desarrollo porque no hay personas que tengan ese conocimiento, que tengan esa disposición de desarrollar un marco conceptual, ¿no? O sea, lamentablemente somos personas, y me incluyo, que nos interesa más el área técnica y entonces te enfocas solamente a hacer desarrollos, no tanto a desarrollar el marco conceptual. Entonces, a lo mejor por ahí se podría, pero la respuesta es no lo sé y para mí no haría falta. Pero ustedes también de lo que han leído podrían pensarlo, ¿no? O sea, si en algún momento podría el SIG, los sistemas de información geográfica, ser una ciencia, ¿no? Y pues ya. Entonces, espero sí haber contestado tu pregunta, Karin, o si te dejé con más dudas, cuando nos veamos para solucionar tu conexión en QGIS, sí, eso le iba a preguntar también, Ana, no sé si logró ver el correíto, si nos podíamos, si siempre nos íbamos a ver hoy o... Sí, pero sería después de mi junta de ahorita. Yo creo que no va a tardar mucho. Seguramente solo es para que me regañen, entonces espero que no tarde. Va, entonces, de mañana, de las... perdón. Solo Y mañana nos veríamos a las 10, ¿verdad? Sí, a las 10. Ese era el otro correo que vi de Abel. Mañana nos vemos a las 10. Y solamente les recuerdo que de estas sesiones de seminario no hace falta poner tareas, ¿no? O sea, entonces no se preocupen. Perdón por no mandarles el fin de semana como los formatos de práctica y todo eso. Se los voy a intentar mandar hoy, pero es que sí, odio enero. Hay que arreglar muchas cosas y después vamos a Pero fallar. tendremos tiempo de hacerla para entregarla. Bueno, para entregarla bueno, el No, viernes. Diana, va a ser para el ¿Será otro para día. el viernes? No, ¿qué No, tal no, no. quieres tener más trabajo? Y... No, ya les dije que una vez mandándoles los parámetros de Ok, o una sea, lo que semana. necesito es una semana. O sea, siempre va a ser Vale, una vale. semana. ¿Sí? Muchas No se gracias. preocupen. Va, entonces, muchas gracias. Estuvieron bien bonitas sus exposiciones. Espero que las siguientes sean Gracias. iguales. Muy bien. Entonces ya nos vemos el jueves y para los que tengan dudas, nos vemos mañana a las 10, ¿vale? Yo Ahora tengo sí. una duda, pero con Dalia. No sé si se puede quedar Dalia. Ay, no. Hola, hola. ¿Yo? Hola, hola. Sí, Dalia, ¿me regalas 2 minutitos? Dalia, Sí. va a entrar en crisis. Sí, me quedo. Vientos. Va, entonces los dejo con Dalia. Diviértanse. Chao, chicos. Que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Nos vemos, gracias. Bye. Gracias, buen día, nos vemos. Para empezar. Oye, Dalia, no sé si te platicó la